Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar nuevamente con Tumpa, como todas las semanas. Gracias, de verdad. Y un agradecimiento muy grande a la gente que nos anima, nos llama o nos encuentra por la calle y nos ayuda a continuar acá. Hoy estamos como que de lujo. Viene el doctor Marcelo Velarde después de bastante tiempo. Gracias, doctor, por estar acá, muy amable. Varios meses, ¿no? Varios meses. Estuvimos en radio también, ¿no? El programa de radio. Sí, sí. Médico, cardiólogo de la INCOR, así es. Exactamente. Trabajó en Córdoba muchos años. Muchos años. En realidad en Córdoba estuve, puedo decir que cuando cumplí 55 años me di cuenta que había vivido mucho más en Córdoba que en Bolivia. La verdad. Así que mi vida fue rara. Nunca quise tener una novia argentina. Epa. Nunca la tuve. ¿Por qué? Porque habían muchos matrimonios de estudiantes cruceños que cuando terminaban se venían acá y los matrimonios no andaban. Porque en realidad Santa Cruz era muy atrasado. Y entonces varios pegaron la vuelta. Devolver la mercadería. No, O se iban con todo. Se iban del todo. Y entonces yo no quise pasar por esa y dije, la mejor forma, yo quería vivir en Santa Cruz. Había tomado la decisión al ir a estudiar. Y entonces dije, la mejor forma, y efectivamente yo he conocido a mi mujer en Córdoba porque estudiaba, pero era cruceña que se había ido a estudiar a Sucre, en jovencita. Y allá la conocí y ahora llevamos 53 años de casado. Le pegó de largo. Y también está con nosotros el ingeniero Jorge Landívar. Jorge, como siempre, muchas gracias. Gracias, Tumpa. Y un enorme placer estar aquí acompañando o en compañía de Marcelo. Como el tiempo corre, para mí es un gusto poder tener a dos personas que de alguna manera como que ayudaron o no ayudaron o en qué medida se fue. Digo, no ayudaron porque había gente en contra. De cuando se empieza a gestar la autonomía de la alcaldía. Y lo conversamos con Jorge y dijimos en algún momento vamos a conversar con el doctor Marcelo Velarde, que era el prefecto en aquel momento. Óscar Barberí era el alcalde. ¿Y ahí usted se recuerda de eso, el momento ese, o ya pasó, o quedó en el olvido? Primero yo quiero decir que Marcelo tiene una memoria privilegiada que ya desearíamos tenerla nosotros, así que está de más preguntarle si se acuerda. Usted era gobernista en ese momento y por lo tanto se tenía que oponer. Yo lo que siempre he sido partidario del orden. Lo del el gobiernista, puedo afirmarle que el día que sube el general Torres, mi amigo el doctor Cacho Roca, con el general Pasoldán me invitan a cenar. Y entonces ahí lo conocí el general Pasoldán, que era ministro de Obras Públicas. Y me dijo, doctor Velarde, tengo el mandato del gobierno de ofrecerle la prefectura de Santa Cruz. Era en el mes de 4 días después del 7 que había subido Torres. Y vino José Ortiz como ministro de Estado a Santa Cruz, y José siempre tenía en su mente un trío para hacer que haya coincidencia en la política que quería desarrollar el general Obando con la política cruceña. Entonces decía al prefecto Huatoco, alcalde Percy y presidente de Obras Públicas Rolli. Esto le da un contenido político
y le da línea ideológica a lo que representaba Obando o quería representar Obando, porque Obando fue un revolucionario. No te olvides que fue con el gobierno de Obando que se nacionaliza la Galf. ¿No es verdad? Y entonces, pero había un contrasentido total acá. Sucede que de derecha, totalmente de derecha, era el coronel Moreno, o era el doctor dirigente cívico, dirigente que fue presidente del Comité Pro Santa Cruz de Chazal. Pero ideológicamente no estaba en la línea que quería significar el gobierno de Obando. Todo eso, pero hablando de la política. Entonces me dice, y le digo, pero tiene que tener una condición, tiene que pedir licencia a su partido. Y entonces le dije, general, perdóneme, ¿y para qué me está llamando acá a mí? No me está llamando como médico, me está llamando como político. Y usted la primera medida que quiere es que yo me decapite yo, pidiendo permiso o licencia indefinida al MNR para poder ser prefecto del general. No hay condición. Así que a otra cosa. Eso pasaba, como te digo, en octubre. En enero hubieron movimientos y ahí fue que asumí la prefectura, pero la asumí con el respaldo total del MNR en ese momento. Pero ya, a ver si nos ubicamos, Jorge. La autonomía es el 80 y él está hablando de Obando, que es por la década del 60. Es que todo tiene su historia. Es que es el comienzo, pero él llegó fue prefecto 12 años, 14 años. Del doctor Siles Suazo, que es donde se ocurren los acontecimios que llegan a... Vuelve a ser prefecto. Claro. Estamos hablando de esa época. Okay. Privilegio, quiero decirle, y lo sabe Jorge, porque lo he dicho en el Club Social, en todos lados. Tengo el privilegio de haber sido prefecto de los dos regímenes más odiados por los cruceñistas hasta que llegó Evo Morales. Y ya me quitó ese privilegio, ¿no es verdad? Porque a Evo lo quieren menos que a Siles y lo quieren menos que al general Torres. No, o sea que fue prefecto yo he sido prefecto de línea verdaderamente revolucionaria, ¿no es verdad? Ya. He sido consecuente toda mi vida a esa línea. Por lo tanto, doctor, se iba usted y cuando le proponen la autonomía de la alcaldía, iba a tener sus reticencias. ¿O cómo fue, Jorge? Ubiquémonos en la época. ¿Cómo fue? A ver, una vez que me toca, digo yo me toca porque me eligieron llegar a ser presidente del Comité Pro Santa Cruz, Percy Fernández había estado proclamando el cumplimiento de la Constitución, de los artículos 108, 109, 110, especialmente, que hacía a los gobiernos departamentales. Aspecto que no se cumplió, ni se cumplía ni se cumplió. Bien. Y en ese entonces el discurso del ingeniero Fernández de Percy era la descentralización administrativa como una forma de buscar la posibilidad de que las regiones, en este caso Santa Cruz, pueda manejar sus propios asuntos. El alcalde actual. ¿Era alcalde en aquel tiempo o no? No, presidente del comité. Presidente del comité cívico. Y entonces me llego a ser presidente, me toca, decimos los campas, los cruceños, y empiezo a trabajar con los comités cívicos de todo el país y se plantea una ley sobre la descentralización administrativa. Pero como sabíamos que era difícil lograr, dijimos avancemos. Y es entonces que lo visito a Marcelo y entre los dos decidimos ir a la ciudad de La Paz a hablar con el doctor Siles Suazo.
Y el doctor Siles Suazo, le explicamos qué es lo que queríamos y instruye que se elaboren 2 decretos. Y trabajamos en los 2 decretos, que yo diría fue el inicio del proceso de descentralización. El 20.281 y el 20.287. Exactamente esos eran los números de los decretos. Y a consecuencia de eso, surgió la idea de la posibilidad de que pudiéramos desde Santa Cruz cumplir el mandato constitucional de que los alcaldes y los concejales pudieran ser electos. Y entonces le propuse a Marcelo, lo visité nuevamente, habiendo tenido éxito en la primera oportunidad. En este caso el alcalde era Óscar Barberí. Óscar Barberí. ¿No jugaba él ahí un papel en esto? O... No jugaba todavía. Empezó a jugar cuando Marcelo me dice, es imposible que el doctor Siles Suazo pueda permitir que haya elecciones cuando precisamente todo gobierno, la mentalidad centralista sobre todo, hace que el poder lo tenga que manejar completamente, prefectura y alcaldía. Y entonces se me ocurre ir a hablar con Óscar Barberí y tratar de persuadirlo a que convoque elecciones municipales. Y en ese interín, otra vez vuelvo donde Marcelo, que es anecdótico, y le digo, Marcelo, no hay posibilidades de que podamos hablar con el doctor Siles para ver si podemos convocar elecciones en Santa Cruz, y me dice, imposible. Entonces voy a hablar, le digo, con Óscar Barberí, y Marcelo me dice, a Óscar Barberí lo vamos a cambiar en unas semanas, así que no vas a lograr tu propósito. Y conocedor de esa situación de la prefectura que estaba frente a la plaza, me paso a la alcaldía y lo busco a Óscar Barberí y le digo, con banderas, le digo. Y le digo a Óscar Barberí, mira, me ha comentado Marcelo que no vas a durar mucho acá, te van a cambiar. Todo fuiste a vender. Claro. Y quién creyera que ese fue uno de los argumentos más sólidos para que se anime Óscar Barberí a convocar elecciones. Y ahí hicimos todo el trámite, lo llevamos al comité, en el comité teníamos la ordenanza ya redactada por si él se animaba, etcétera, etcétera. Pero después Marcelo jugó un papel muy importante porque lógicamente, ¿cuál iba a ser la reacción del gobierno central? Era venir y actuar sobre Santa Cruz porque había una especie, lo entendían como una sedición. Y estaba Marcelo, estaba el general Gary Prado, que también jugó un papel muy importante en estas circunstancias, y es de ahí de donde se desarrolla la autonomía municipal, porque la convocatoria del 7 de junio de 1984 fue la que dio origen después a una serie de acontecimientos que desembocaron en las elecciones municipales. ¿Qué dijo Siles cuando vio que era ya inevitable, que incluso... En lo que hubo una posición completamente solidaria, eso lo puedo afirmar, fue Óscar legalmente era un simple designado por el ministro del Interior. ¿No es verdad? Primera cosa. Entonces, no tenía ninguna legitimidad él para llamar y convocar a elecciones municipales. En eso, las Fuerzas Armadas, en su totalidad, con Gary se hicieron las consultas porque inmediatamente llegó el ministro de Defensa, que era hombre de confianza del doctor Siles, dispuesto, y estaba Guavirá ya movilizado y demás para tomar y demás. Entonces, para tomar preso y demás. Por haber desobedecido, ¿por qué? ¿Por qué razón? Querido, ¿Así llamaba elecciones Óscar Barberí? no podía, es que legalmente no podía llamar. No podía. Yo eso es lo que sostengo. Yo cuando hablo de la autonomía municipal en Bolivia, digo que tiene nombre y apellido. Y fue Jorge Landívar con su gran amigo Gutiérrez Danz
quienes en forma permanente, en primer lugar, convencieron a todos los comités cívicos Colla de la necesidad de empezar, de por lo menos devolverle a los pueblos su gobierno municipal, que es el gobierno más cercano, ¿no es verdad? Este es el autor. Fueron noches, yo me recuerdo que yo estaba ya medio enfermo y me dormía, ¿no es verdad?, ahí mientras vos discutías con quienes eran los que se oponían tenazmente, los dos constitucionalistas, Benjamín Miguel y Alcides Alvarado. Y le dijeron: doctor, usted no puede porque usted va a terminar con un juicio de responsabilidades y bla, esto usted no lo puede hacer. Entonces esa parte era imposible que el gobierno cambie. El mismo Gary se hace una reunión de guarnición y se da cuenta que efectivamente las Fuerzas Armadas estaban con la posición del gobierno. Entonces iba a ser venir, sí, habían sus tiros y demás, otra vez empezar a terevinto. A mí, yo nunca he visto muertes que se le saque tanto el jugo. ¿Y por qué te digo? Porque murieron 5. Para mí, 1 que muera, basta. Siempre fui buscador de acuerdo. Por eso ¿Cuándo digo, cede el gobierno? ¿Cuándo dice, bueno, ya sí, efectivamente, la idea es imparable, ya está, de alguna manera? ¿Cuándo volvemos, ¿Cuándo dice sí, le sí? Él no, dice volvemos 5 meses después con este señor a Palacio y con Gutiérrez Dan. Y ahí el doctor Siles se comprometió a que en la convocatoria a elecciones iba a ser convocado por única vez, creo que hasta se puso eso, en la misma elección que se elegía presidente, vicepresidente, diputado, iban a ser elegidos los concejales. Ahora, Gutiérrez y así se hizo el año 85. ¿Qué papel jugaba Gutiérrez Dan? ¿Qué cargo? Porque lo escucho. Gutiérrez Dan ¿Tenía algún cargo? Era presidente, fue presidente de los profesionales. de la Federación de Profesionales de Santa Cruz y además era asesor del Comité Pro Santa Cruz, o sea, era del grupo de asesores que yo tenía. Junto con Mario Serrate Paz, Mario Pero Serrate aparte Ruiz, era realmente un hombre inteligente. brillante. Acá hay una ordenanza, yo traté de investigar un poco, dice ordenanza Oscar Barberí Justiniano, de un señor que tiene estos datos y me comentaba que había una entrevista posible. Dice que es aspiración de los pueblos de la República vivir bajo el régimen democrático y el imperio de las leyes. Esto es lo que sale en aquella época. Y dice que el artículo 228 de la Carta Magna dispone imperativamente la supremacía de este cuerpo de leyes que son buenas por la... Y por lo tanto, el artículo dice, de conformidad con el artículo 200 de la Constitución Política del Estado, se convoca elecciones a los miembros del Consejo Municipal en el ámbito de la jurisdicción territorial de Santa Cruz de la Sierra mediante sufragio popular según el sistema de lista completa y por el periodo de 2 años. Quiero contarle, esa ordenanza fue hecha en el Comité Pro Santa Cruz y esa es la ordenanza que este señor me trajo porque primero pasó por la alcaldía y le mostró y dijo, sí, Huatoco, dijo Óscar, si Huatoco apoya esto, yo la firmo. Entonces ahí fue cuando él vino. Ya yo había hecho los contactos y ya me había comunicado Álvarez Plata que el doctor Siles ya había aceptado cambiarlo a Óscar Barberí. ¿Por qué razón? ¿Había algo o cuestión no más política? Por cuestiones, pues, querido, te vuelvo a decir. Le tocaba a otro. Esto era, es que no podía ser que un tipo al que te elija
El doctor Chile lo eligió a Oscar, y es pues para que sea consecuente con él, porque esa era la norma constitucional en ese momento. Si usted, lo que pasa es que se olvidan. ¿Sabe quién es el autor de que nunca hubiera habido poder municipal durante más de 30 años en Bolivia? ¿Quién es? El doctor Víctor Paz Estensoro, castigando lo que se hizo en Tarija y en Santa Cruz en la elección del 49, que habiendo vencido ampliamente el MNR con tramoyas y acá cavando, metiendo en un foso a todos los concejales que habían sido electos, estaban metidos en el cementerio, en un mausoleo que estaba haciendo la policía. Y ese consejo municipal apócrifo nombra alcalde, y al otro día se hace el escándalo. Y pese a eso, el que fue nombrado alcalde siguió siendo alcalde. Un aspecto, sí, importante que hay que aclarar, es indudable que lo que acontecía en ese entonces es lo que señala Marcelo. O el presidente de la República o el ministro de Gobierno nombraban prefectos y nombraban alcalde. En realidad eran, si vale el término en este momento, pudiéramos decir, eran prefectos o alcaldes interinos si nos tenemos que someter al mandato constitucional, porque el mandato constitucional hablaba también de un gobierno departamental con prefectos que deberían haber sido electos, y hablaba como un régimen especial del régimen municipal, y decía que los concejales, los municipios tenían que ser electos, cosa que no había. Hubieron, yo no actué solo, actué asesorado. En ese entonces, incluso Mario Serrate Paz publica un libro sobre las autonomías universitarias y sobre la autonomía en general, que nos sirvió también de base. Estaba el doctor Urenda, el doctor Mario Serrate Ruiz, Gutiérrez Dam y otros abogados, Blay Araúz, y entre todos se armó, incluso se elaboró la ordenanza, como señala acá Marcelo, para entregársela a Oscar Barberi. El asunto ya es, si vale el término, o revolucionario o de avanzada. En este país, como sucede en los países que quieren avanzar, hay ciertas cosas que hay que forzarlas. Y nosotros sabíamos, como señala Marcelo, que desde el año 49 hasta el año 84, todos los prefectos y todos los alcaldes eran designados a dedo. Si bien habían disposiciones, como en este momento se pueden armar disposiciones a través de leyes que son aprobadas, habían disposiciones que le habían permitido al ministro de Gobierno nombrar a través de decretos, etcétera, etcétera, alcalde. Entonces, nosotros queríamos romper eso y democratizar el municipio cruceño. Y esa era una idea que tuve yo desde que era presidente de la Sociedad de Ingenieros, y que fue germinando, diremos, en mi mente, y me lo puse como un propósito cuando llegué al comité. A partir de eso se adelantó incluso a la República Argentina, porque ya seguían lo que se llaman los municipios elegidos por el gobierno central todavía, siendo federal. Es una contradicción, porque por los golpes militares, por supuesto. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Eso sucedía el año 58. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en el programa? Está interesante. Doctor Marcelo Velarde es una historia viviente, y espero tener otro programa nuevamente por la historia y que vos la conocés. En un momento fundamental para Bolivia, para puesto. Estamos conversando acá con el doctor Marcelo Velarde y con el ingeniero Jorge Landívar.
se avanzó, bueno, ya llegamos hasta la ordenanza municipal, que al final de cuentas dependía del comité cívico, del alcalde en ese momento y del prefecto, que el alcalde tenía que firmar porque era que tenía que la ordenanza sea como sea, el comité cívico impulsando a través de Jorge y obviamente Marcelo Velarde haciendo el correo un poco para que la cosa camine. Más o menos. Pasaron hasta el 80, eso fue el año 84, 85 se llevan las elecciones y ahora estamos en el 2016, la alcaldía de Santa Cruz con idas y venidas cobró una fuerza inusitada y nos encontramos con luces, con sombras, por supuesto. ¿Qué hay para hoy, Jorge? En la última reunión que tuvimos con Jorge es el sistema de salud. Lo he ponderado yo en otros programas, porque entiendo que creo que hay tres elementos básicos que constituyen ya un poco como que la memoria histórica. Por ejemplo, yo celebro lo del acelerador ese que ha traído la gobernación. Me parece que sí, hay una memoria histórica científica como que se puede explotar hasta para exportar tecnología con eso. El otro elemento es el sistema de seguro de salud que va desde los 7 años hasta los 59, por ejemplo. Para la persona que no tiene un peso, que a veces que no llega al médico, porque no tiene 30 pesos, 40, 50. Entonces, que llegue al médico para que le diga, mira, andá, hace esto, aunque sea ya, andá, vende tu vaca y comprate este remedio. Entonces, ese dato, desde el punto de vista del avance social, tiene mucha importancia, que habría que pulirlo, habría que hacer algo más. Y otro tema que rescato es todo esto, el manejo del agua. La memoria histórica científica que tiene, en este caso Saguapago, y lo mismo obviamente las otras cooperativas, es vital lo que ha pasado en que también Santa Cruz se podría transformar en un exportador de tecnología, porque sé que los paraguayos han venido acá a consultar cómo maneja Saguapago su agua, han ido comisiones de acá. Entonces hay un buen manejo, premiado Saguapago, por ejemplo. Entonces este sistema de seguro de la alcaldía, que da pie, que ha hecho los primeros pasos, ese acelerador atómico, por decir de alguna manera, y este manejo del agua, por supuesto el manejo de la CRE y de la telefonía también, pero como es vital esto del agua, me parece que habría que trabajarlo más. A partir de ahí hay algo, Jorge, que han pergeñado ustedes en este últimos meses. A ver, con relación al tema de salud gratuita, yo creo que al margen del aspecto social que no podemos desconocer, que es muy interesante, no existe una alcaldía de una capital de departamento que pueda o que hubiera ofrecido en la historia de este país la salud gratuita. Indudablemente, una idea del ingeniero Percy Fernández que nos dice: yo desde el año 90 tengo en mi cabeza, y vos más que yo, Marcelo, debes saber, la idea de que uno de los aspectos fundamentales es que se le dé salud a los ciudadanos. Y por supuesto educación, porque tenemos en la gestión del ingeniero Percy Fernández más de 120 escuelas, como le dice él, nosotros le decimos ya más modernos, módulos educativos, no le gusta el que le diga módulos educativos, dice escuela. Bueno, pero y tenemos, Santa Cruz necesita, de acuerdo a los estudios que se ha hecho, 250 escuelas o módulos. Estamos más de la mitad, ya un poco más, y está seguro él que hasta que termine su gestión se va a cumplir las 250 escuelas construidas para beneficio de toda la ciudad. Otra cosa ya es el tema de los profesores, otra cosa es la educación propiamente dicha en función a quienes dan la educación, a los maestros, que creo que ahí tenemos algunos inconvenientes, algún déficit, incluso hasta de formación de maestros. Pero volviendo al tema de la salud gratuita, me refiero a los hospitales de primer y segundo nivel exclusivamente, que son 68 de primer nivel, lo que
son las atenciones primarias y algunas un poquito complicadas y las de segundo nivel ya un poco más especializadas. Las de tercer nivel las atiende la gobernación. 68 hospitales de primer nivel, 5 hospitales de segundo nivel. ¿Cuántas prestaciones tenían? Prestaciones son las atenciones, no quiere decir los ciudadanos, sino un ciudadano, un paciente puede ir 3 veces, esas son las prestaciones. Teníamos 900.000 al año. De las 900.000, 450.000 correspondían a ciudadanos que vivían o que viven en el municipio de Santa Cruz. Las otras 450.000 son de las provincias cruceñas que vienen a la capital a hacerse atender o de otros departamentos que vienen a Santa Cruz a hacerse atender porque seguramente la atención allá es deficiente y confían más en los hospitales cruceños. Entonces, ¿qué fue también lo que se dijo? Hagamos justicia. O sea, la gobernación es la que tiene que atender los hospitales en provincias. Es una responsabilidad. El municipio cruceño debe atender los hospitales para los vecinos que viven en la circunscripción del municipio cruceño, en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ahí fue donde se dijo atención gratuita de salud para los que viven, los habitantes de la ciudad de Santa Cruz, entendiendo que se iban a atender o que se iban a dar más o menos unas 450.000, 500.000 prestaciones. ¿Qué ha significado eso? Indudablemente que se hubiera desarrollado todo un sistema. En este momento tenemos 160.000 registrados en ese seguro gratuito. Y ahora, a partir de enero, vamos a tener que cambiar un carnet provisional que se le entregó hasta diciembre. Vamos a tener que actualizar la información incluso, porque nosotros no debiéramos estar atendiendo a pacientes que tienen seguro, cualquier tipo de seguro, porque no corresponden. Entonces, hay que hacer también un poco de justicia social. Y de educación ciudadana. Y de educación ciudadana, que se atienda a los que en realidad se debe atender y que no le quitemos la posibilidad al que tiene menos recursos de ser atendido cuando no tiene ese auxilio porque no tiene con qué. Entonces se va a hacer una readecuación, una reinscripción para que el ciudadano presente su certificado negativo de que no está asegurado para poder ser atendido, o que seguramente algunos renunciarán a su seguro para tener acceso al seguro gratuito de salud, porque así también ocurre. Lo importante es que este seguro gratuito de salud es un éxito, y se lo ve quienes han estado en los hospitales que, quiera sea o no, están dando una buena atención, pero que tienen y que pueden mejorar. Y yo creo que con esto de la seguridad, de la atención gratuita de salud, los está obligando a reorganizarse internamente. Se ha puesto gerentes como primera medida para que no solamente haya un jefe médico, sino haya un gerente administrativo que coadyuve y que colabore. Y se está haciendo las redes ya. Se empezó a usar el servicio. Se empezó a usar el servicio y de muy buena forma. Y los insumos que teníamos para las 900.000 personas resulta que ahora alcanzan para las 160.000 personas para las 900.000 prestaciones, para las 160.000 personas que se han inscrito. Y estamos saliendo a flote. Y con eso estamos cumpliendo, digo una vez más, una idea que tuvo el ingeniero Pérez y Fernández, que se constituyó en un desafío que nos obligó a asumirlo a todos los secretarios para que nos pongamos a trabajar y buscar recursos para poder hacer la atención gratuita de salud. El agua. El agua. Hay otro desafío. Así es. Pero es un desafío que tiene que ver con la previsión. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Se aprobó la Ley de Protección y Conservación del Agua. ¿Por qué? Porque nos ha hecho reflexionar lo ocurrido en la ciudad de La Paz,
que por falta de previsión, por falta de control de los municipios, ¿sobre quién? Sobre las entidades prestatarias de servicios. Tenemos acá Sahuapac, que no podemos dudar que en Bolivia es la mejor entidad prestataria del servicio de agua y alcantarillado, no hay otra. Es más, La Paz pidió el asesoramiento para ver si podía ayudarlo a salir de la crisis que están viviendo. ¿De qué se trata de hacer con esta ley? Primero, proteger las fuentes, determinar en el marco de la planificación y el diseño urbano cómo trabajar las aguas de lluvia, las aguas de riego, cómo establecer condiciones y obligaciones a estas entidades prestatarias de este servicio para que puedan cumplir ciertas normas que nos ayuden a proteger, por ejemplo, los acuíferos, la no contaminación de los acuíferos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Una mancomunidad? Porque son municipios independientes. No. ¿Es con gobernación? No. Nuestra jurisdicción es el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Me estoy refiriendo a las entidades prestadoras de servicios, que son las cooperativas. Y las cooperativas las tenemos en todos los barrios. Tenemos más de 100 cooperativas en Santa Cruz, que perforan el subsuelo y de ahí sacan el agua. Entonces tenemos que tener nosotros los estudios técnicos. Es más, se va a hacer un conservatorio de estudio de las cuencas y de los recursos hídricos, que está dentro de la ley. Y con ello nosotros vamos a tener un cierto control sobre las cooperativas y sobre lo que están haciendo, que no es una intervención, porque no se está tratando de entorpecer su trabajo, sino de proteger lo que dice la ley, que el agua es de interés público y prioritario. Y entonces, por ejemplo, Sahuapac, por poner una cooperativa, lo va a hacer lo propio. Desde el 31 de enero, del 31 de diciembre al 31 de marzo, tiene que presentar toda una planificación de los trabajos, de lo que tiene que hacer con relación al abastecimiento del agua en la ciudad de Santa Cruz del alcantarillado. Del 31 de marzo al 31 de diciembre tiene que presentar a la alcaldía municipal un informe técnico pormenorizado de lo que ha hecho, o sea, de la ejecución de todo el programa que lo presentó anteriormente. Entonces va a haber un seguimiento, va a haber un control en el tema de el funcionamiento de las entidades de servicio en su trabajo, no en la parte administrativa, en su trabajo, y eso tiene como objeto proteger el medio ambiente, ¿no? Prevenir. Prevenir. Vamos a hacer un pequeño corte y lo vemos enseguida. Hemos sido manejados siempre por seres hipoxémicos. Hipoxémico quiere decir con poco bajo aire. tenor de oxígeno En en el cerebro. Qué bueno. Doctor, vamos a continuar con esto y con esta parte que es interesante, el agua. ¿Qué van a hacer con el agua? ¿Ya van a consensuar con las cooperativas? ¿Con todas? ¿Va a haber una reunión? Porque son ¿cuántas cooperativas son? Más de 100. Más de 100. ¿No? La más importante, indudablemente, Sahuapac. Yo decía hace un momento en que esta ley municipal de protección y conservación del agua es normativa y conceptual, y que se va a establecer, se va a elaborar un reglamento donde se va a señalar las obligaciones que tienen las cooperativas, además de lo señalado acá de prestar informe, y se va a señalar el tipo de infracciones que pueden cometer y el tipo de penalidades a las que van a estar sometidas esas infracciones. Eso se va a trabajar el reglamento en consulta, por supuesto, con los interesados, como normalmente se hace, sin perder el principio de autoridad
y sin perder la visión de que lo que se tiene que hacer es velar por el interés público del ciudadano por encima de los intereses que puedan tener las entidades prestadoras de servicios. De eso no quepa la menor duda, y en ese sentido el ingeniero Percy Fernández es muy duro, es muy calle recta, muy línea recta. Primero el interés público y después veamos que no se perjudiquen cuando vamos avanzando en esta materia las entidades, en este caso prestadoras de servicios. Y quiero aclarar lo siguiente, que es bueno. Lamentamos nosotros que Zaguapac no hubiera estado presente cuando se promulgó esta ley, pese a que se los había invitado. Yo me puse en contacto con Zaguapac posteriormente y me mostraron, porque yo les mostré que habían sido invitados, me mostraron fehacientemente que había habido un problema interno burocrático en el manejo de esa invitación que se les había hecho. Y como que al día siguiente me mandaron una carta pidiéndome que personalmente se la lleve al alcalde municipal, una carta dándole explicación, ponderando la ley, porque se les consultó y ellos tenían una copia del borrador de esta ley y dieron algunas observaciones que las pusimos dentro de la ley, o sea, no es que no fueron consultados, y más bien en esa carta ponderan esta ley ya aprobada y se ponen a disposición para trabajar con la alcaldía municipal y ofrecen las disculpas del caso por no haber asistido. Personalmente se la he llevado yo al ingeniero Percy Fernández antes de ayer y eso muestra que... Un problema de burocracia. Un problema de burocracia, ¿no? Es que a veces se malinterpreta y a veces se crean susceptibilidades y es bueno, yo agradezco la oportunidad de aclarar porque... Aclarado el asunto, vamos al meollo del asunto. Eso es un impasse de oficina. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes están? ¿Está el Consejo Municipal en esto? ¿Está la Alcaldía? No, este es un tema del Ejecutivo Municipal. La aplicación de la ley la hace a través de la Secretaría del Medio Ambiente. Indudablemente que cuando corresponde participan las otras secretarías. En el caso mío, por ejemplo, en comunicación yo soy responsable de socializar, de informar, de hacer los videos, etcétera. ¿Pero qué otras instituciones acompañan esto? ¿Solamente la alcaldía, no, la gobernación? Porque como es un problema del agua, es un problema... claro, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos en el tema de la autonomía, que cada uno cumpla su función. Resulta de que el gobierno departamental, donde está el gobernador, es todo el departamento, pero la ciudad tiene su propio gobierno y es el gobierno municipal, que tiene su parlamento, que es el Consejo Municipal, y su secretaría con el alcalde, que es el Poder Ejecutivo. Lo tiene todo. Entonces, nosotros tenemos competencias, es decir, la Constitución define competencias compartidas, competencias exclusivas, competencias recurrentes, y hay toda una serie de disposiciones de estas competencias. ¿Qué infracción pueden cometer por ejemplo, una cooperativa? ¿Cavar donde no hay que cavar? Por ejemplo, el no tratamiento de las aguas servidas y que te puedan contaminar los acuíferos. Y eso es grave. ¿Toda cooperativa tiene que tener su laguna de oxidación? No necesariamente, pero si tiene la responsabilidad o ha asumido la administración de un sistema sanitario, ese sistema sanitario tiene que ir a desembocar en alguna parte y esa parte donde desemboca es responsabilidad de la empresa que lo está construyendo o que lo está administrando, aunque normalmente el municipio pueda hacer canales de drenaje o pueda hacer algunos sistemas de alcantarillado en función a ciertos créditos que se puede conseguir. ¿No le queda más que hacer, aunque sea una mini laguna de oxidación? Sí, no como sí, pero por ejemplo, ¿por qué se cayó el puente Julio Leigue, en el barrio Julio Leigue, perdón? ¿Por qué se cayó? Resulta de que inicialmente se había planificado de que cuando hay el derramamiento de las aguas de lluvia, vaya a un área de 25 hectáreas que se reservó la alcaldía para
hacer una laguna de regulación. Es decir, que cuando llueva y el agua empieza a derramarse, se junte ahí y como si fuera un condensador de agua, empiece a salir muy despacio. Lotearon todo y dejaron un espacio de 5 hectáreas, o sea, se lotearon 20 los loteadores. Y entonces cuando llueve el agua sale y por las 5 hectáreas pasa nomás sin ser regulada. Sin pedir permiso. Y el caudal, yo he estado en el puente cuando se cayó y cuando empezó a derrumbarse finalmente, he estado viendo el caudal de las aguas, increíble, increíble. Ahora, tenemos gran problema con el tema de los loteamientos. Vieras la cantidad de loteamientos que han hecho, que han desviado incluso el derramamiento de las aguas. Y si uno ha construido un canal por acá y calculaba que el agua iba a venir y hacía esto y entraba, resulta que aquí lo han taponado con urbanización y el agua va por el otro lado y te socava el canal de drenaje, te lo tumba. Todo eso, o sea, ya ese, claro, no es tema de la ley del agua, pero es un tema que tiene que ver con el control de la urbanización. ¿Sabes que acá están los camarógrafos haciendo señas que nos vamos? No nos quieren más ya. Hay muchos temas, me dice Gustavo. Apenas hemos picoteado en Doctor Velarde, pero interesante. A mí me gusta mucho, son pasos importantísimos, ¿no? Porque es una prevención necesaria, utilísima. Felicidades por eso, porque es un servicio social, es ver por el ciudadano y para eso están. Y me parece que están bien. Y creo que la población lo ha recibido bien esto y todo el apoyo. Deberían de haber normas después obligatorias de cómo cuidar el agua. Deberían haber normas ya más... Ya van a salir, pues. Muy bien, ya van a salir entonces. Tiene que haber una... Me decía un señor, me encontró Tumpa, ¿qué va a tratar? El agua. ¿Quién viene? Me dice, hace rato. El Jorge Landívar, el señor lo conoce, usted también. Me dice, de mis tiempos, me dice, bien mayor. Me dice, urgente, el municipio debe de obligar, el costo del agua debe de subir, si no, no lo vamos a cuidar. Me dice, debe de cuidarse. Me están haciendo señas que nos vamos. Te lo transmito porque es un señor que... Un beso enorme. Chau, chau. Ustedes. Chao.